Estábamos en la tercera charla y queríamos hacer referencia a las dos indicaciones de San Luis María para la preparación a la verdadera devoción. La de vaciarse de uno mismo y llenarse de Jesucristo. En primer lugar, vaciarse de uno mismo. Y acá muchas veces habíamos hecho referencia a que la renuncia muchas veces se entiende de un modo muy material, físico. Y entonces, frente a la consagración nos puede pasar como le pasaba a Natanael con Jesús cuando Jesús le dice: el que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Y Natanael le dice cómo un hombre adulto puede volver al seno de su madre para volver a nacer. Y entonces uno también dice: yo, ¿cómo me puedo consagrar si tengo un estado de vida? La renuncia, el vaciarse de sí mismo, no tiene que ver en primer lugar con las cosas exteriores, pero ni siquiera tiene que ver con los compromisos legítimos que uno ha asumido como adulto en el orden familiar, laboral, social, sino que este vaciamiento de uno mismo tiene que ver con el considerar qué es lo que le vamos a dar a Dios y qué es lo que Él quiere de nosotros. En el Evangelio hay una escena en la que Jesús está en el templo, en el lugar de las ofrendas, y veía que muchos ricos daban cantidades muy importantes como ofrenda para el templo. Y viene una anciana y pone solamente 2 pequeñas monedas. Y Jesús le dice a los discípulos: esta puso más que todos los otros, porque puso todo lo que tenía, donde ponía su confianza. Y eso lo dejó en manos de Dios. Nosotros tenemos 2 cosas, 2 moneditas, que son pequeñas, pero que son propiamente nuestras, que son el juicio propio y la voluntad propia. El juicio propio y la voluntad propia. Y precisamente de esto es de lo que se trata. La renuncia, decimos otra vez, no es de los bienes materiales que uno pueda tener, porque nunca dependen totalmente de uno.
El fenómeno de la pandemia ha hecho que tanta gente tuviera que cambiar su estilo de vida precisamente en cuanto a las cosas. Tanta gente que ha visto alterada su condición de trabajo o directamente lo ha perdido, tantos comercios que han cerrado, en fin, todo eso. Creyeron que tenían algo y de pronto se dieron cuenta que no era tan suyo como pensaban. Entonces, no se trata en primer lugar de esto. También la pandemia ha hecho que la vida social, la vida familiar, se afectara profundamente. Estas cosas, entonces, tampoco dependen totalmente de nosotros. No es esto lo que nosotros podemos consagrar. Lo que tenemos siempre en cualquier circunstancia, como nuestro, es como decíamos, el juicio propio y la voluntad propia. El juicio propio es que yo pienso así, yo lo creo así, y entonces vivo aferrado a mi propia opinión, a mi propio pensamiento, a mi propio criterio. Y en todo caso, estoy dispuesto a negociarlo, pero no a renunciar a él, porque constituye mi propia identidad. Y entonces, eh, acá está el sentido más profundo de la obediencia. Para nosotros, la obediencia es fáctica. No, obedecemos funcionalmente, obedecemos porque es necesario obedecer para una organización cualquiera, para alcanzar la eficacia de una tarea, pero no, no renunciamos a nuestro criterio propio. Decimos, si dependiera de mí, yo lo haría de otra manera, pero como estoy en esta situación, tengo que obedecer. Entonces, obedecen las manos, no obedece la cabeza. Y en este sentido, la obediencia es una obediencia liberadora. La Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y el Salmo dice, del hombre engañoso y perverso, líbrame, Señor. Y nosotros pensamos enseguida en el otro. Pero somos malditos no por adherir a otra persona, sino, en primer lugar, por adherir a nosotros mismos. Yo soy el hombre en el que confío y no confío en Dios. Y el del hombre engañoso y perverso del que me tengo que librar con la ayuda de Dios, soy yo mismo, no es un extraño. Y entonces, si nosotros leemos la Sagrada Escritura con con esta clave de lectura, nos vamos a encontrar con que Dios tiene siempre esa gran dificultad para comunicar y para realizar
su designio de salvación. Porque aquellos que eligen, aquellos que él elige, son unas personas excelentes, son unas personas dispuestas, generosas, con una serie de cualidades. Pero el juicio propio, el criterio propio, les cuesta, no aciertan a descubrir que ahí está la dificultad para realizar la voluntad de Dios. Alguna vez hablamos de Abraham, el padre de los creyentes. Francisco ahora, en su visita a Irak, estuvo en Ur, en la llanura de Ur, de donde salió Abraham, llamado por Dios para realizar su vocación de ser padre de los creyentes. Pero si nos fijamos nosotros en el relato de la vocación de Abraham, Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo, y en ese hijo se van a bendecir todos los pueblos de la tierra, que va a ser, a través de su hijo, va a ser el padre de un pueblo más numeroso que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. Y Abraham le dice, yo soy viejo y mi esposa es estéril. Si no tuvimos hijos hasta ahora, no lo vamos a tener. En el presente, ni menos en el futuro. Y entonces mi servidor me va a heredar. Y entonces yo lo que te pido es que bendigas a mi servidor, porque hijos no tengo y no voy a tener. Y Dios le dice, Abraham, vos me escuchás lo que yo te estoy diciendo, vos vas a tener un hijo tuyo. Y con en ese hijo se van a bendecir todas las naciones de la tierra y vas a ser padre de una multitud de pueblos. Y Abraham le dice, Dios, ¿vos me escuchás lo que yo te estoy diciendo? Que soy viejo, que mi esposa es estéril, y entonces que no puedo tener hijos, y no voy a tener hijos. Sigamos con mi siervo. Y Abraham, Dios le dice, no, Abraham, va a ser un hijo tuyo. Y Abraham dice, de acuerdo. Y entonces se mete con Agar, la esclava, y tiene un hijo, Ismael. Y vuelve Abraham y dice, acá está el hijo. Y dice, acá está Ismael. Dice, Ismael, dale un besito a Dios. Muy bien. Dios le dice, ¿quién te dijo que te metieras con la esclava? Dice, porque era la manera de tener un hijo, porque con mi esposa no se puede. Y de ahí, por supuesto, va a venir un montón de problemas con Sara, con Agar, se van a tener que ir al desierto, bueno. Y Abraham tiene que vivir de la fe, no tiene que vivir con la fe. Esto también es una enseñanza de San Pablo VI. Vivir de la fe, no vivir solamente con la fe. Vivir de la fe es extraer de la fe los criterios que orienten la vida. Y eso supone la renuncia a la manera común de pensar y de sentir. Y esto, digo otra vez, tiene que ver con nuestra propia identidad. Y entonces nos cuesta enormemente renunciar al criterio propio, al juicio propio. Porque
queríamos tener libertad de pensamiento. Decimos que con esta clave podemos leer toda la Sagrada Escritura. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Y Dios dice, el mayor servirá al menor. La historia no va a pasar por el primogénito Esaú, sino que va a pasar por Jacob, por el menor. Y la mamá, Rebeca, ve que el tiempo pasa y Esaú es el primogénito y es el que se va a quedar con todo. Y entonces ella pone de su parte para que se realice la voluntad de Dios. Y entonces lo disfraza a Jacob de Esaú y se hace pasar a Jacob por Esaú para que tenga la bendición del padre. Esaú cuando se entera, se enoja, tienen que salir al destierro, se complica todo. ¿Y por qué? Porque Rebeca vive con la fe, pero no vive de la fe, sino que le parece que si ella no hace algo, el designio de Dios no se va a realizar, porque no ve cómo. Y así el rey Saúl, y así Sansón, y entonces hay una manera de entenderse y de entender. Es hacer lo que Dios quiere, eso no se discute, lo que Dios quiere como yo quiero. Lo que Dios quiere como yo quiero. Y no lo que Dios quiere como Dios quiere. Porque la manera que tiene Dios es una manera, un modo desconcertante, que no va conforme a la manera común de pensar y de sentir del hombre. Y entonces, la obediencia a la voluntad de Dios, el fiat de María, es una obediencia liberadora. La esclavitud de amor es una esclavitud liberadora, porque libera de esta manera limitada, condicionada, mezquina muchas veces, de pensar y de tener una aspiración, un proyecto humano, muy, como se dice, de tejas abajo, muy pobre. Dios dice al profeta, le dice, es poco que seas mi profeta en Israel. Yo te pongo como luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Y entonces, el juicio propio, y junto con el juicio propio, la voluntad propia. Yo, otra vez, quiero hacer lo que Dios quiere, pero como yo quiero. Porque yo ya sé lo que tengo que hacer. Y entonces, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, que me condicione. Y si no fuera porque ayer celebramos el 8 de marzo
Y si no fuera porque me están grabando, yo podría decir ahora qué difícil 2 mujeres en una cocina, ¿no? Porque cada una lo hace a su modo. Y cada una está muy dispuesta a aconsejar a la otra cómo lo tiene que hacer. Y no se fija en aceptar ella una indicación, menos una corrección, porque le dice, nena, hace 20 años que estoy cocinando. Y la primera cuestión del juicio propio tiene que ver con la verdad. San Luis María dice, tratado de la verdadera devoción. Y entonces no es suficiente con tener devoción. Hay que ver si es verdadera. Y él mismo se encarga de hacer un elenco de las falsas devociones. Nosotros nos vamos a detener en una, que es la de los devotos presuntuosos. Que cuando lo explica, dice, es la gente buena, la gente pero que cree que con los actos de piedad es suficiente. Rezar el rosario, afiliarse a una asociación mariana, ir a misa los domingos, pero siguen arraigados en esto que Francisco dice muchas veces, advierte muchas veces, la mundanidad. La mundanidad. O sea que los criterios y las conductas del mundo coexisten con esta piedad, que es sincera, pero no es verdadera. Y como es sincera, engendra una falsa confianza. Y entonces, lo primero de todo es discernir esta devoción que yo tengo. Yo tengo devoción, ¿de acuerdo? Pero esta devoción, ¿es verdadera o no es verdadera? Y entonces ahí está la necesidad del cultivo de la vida interior, de la lectura, de la reflexión, de la oración, del examen de conciencia, de la confesión sacramental, de tener estas estos hábitos, esas actitudes de desconfianza del juicio propio y de la voluntad propia. En las decisiones importantes, reflexiono, rezo, consulto. Lo primero, reflexiono. La espontaneidad no es la libertad. La libertad es hacer el bien. Y el bien se identifica con el designio de Dios, con lo que Dios quiere. Y entonces, haciendo la voluntad de Dios, es como soy perfectamente libre y realizo el bien para mí y para los demás. La espontaneidad es libertad de coacción. Benedicto XVI habla de la libertad de y la libertad para. Nosotros
en el ambiente en el que estamos, en la cultura que tenemos, consideramos sobre todo la libertad de que a mí nadie me diga nada. Cuanto más libertad de tengo, mejor. Y no consideramos que la libertad es para precisamente comprometerse libremente con la verdad, con el bien, con la belleza, con Dios, para consagrarse. Uno que no es libre no se puede consagrar. Y entonces la consagración no es una falta de libertad, al contrario, es un ejercicio de la libertad. Pero hay que tener en cuenta también que la consagración, como la alianza matrimonial, no es un acto en primer lugar, sino que es un estado. El que se casa hace un acto, un rito, una celebración, un sacramento que empieza y termina la celebración. Y firma y formula de palabra un compromiso. Pero es para toda la vida. Después hay que ser durante toda la vida coherente con ese compromiso que se asumió. Y entonces hace falta, decíamos en primer lugar, la reflexión, la toma de conciencia, la vigilancia. La vigilancia, como dijimos otras veces, no de vigilante, sino de estar despierto. Y la vigilancia es no adormecerse, no dormirse, no dejarse considerar normal la vida que uno tiene y la vida que uno lleva. Y no estar siempre refiriéndola a Jesús, a su evangelio, a el ejemplo de la Santísima Virgen María y de los santos, que son intercesores en favor nuestro, pero también son modelos de vida cristiana, de vida de fe. Y esta reflexión es importante precisamente a la hora de asumir la consagración como una respuesta a un don. Cuando quería ver la hora, ya tengo que terminar. Cuando no, padre, tranquilo, tómese el tiempo que necesite. Cuando estábamos, cuando teníamos en la parroquia las charlas para los novios, y entonces yo les decía que uno tiene una casa y la pone en venta, y otro interesado viene y la compra. Y el vendedor le da todos los papeles. Tiene la escritura, el certificado de libre deudas, que pagó todos los impuestos, todo. Le da los planos. Lo que no le dice, y entonces cuando se firman los papeles, el comprador es el dueño legítimo. Pero cuando va a ocupar el bien adquirido,
el usurpador lo saca corriendo. Y entonces el que vende tiene que decirle, o tiene que sacar el intruso y después venderla, o le tiene que decir si la quiere comprar, pero está intrusada, y que el otro que compra, si quiere, que después se arregle con el intruso. Y entonces le leíamos a los novios el famoso capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios de la caridad, el amor. Y entonces yo le decía al novio, ¿vos amás a tu novia? Y me dice, por supuesto que la amo, me voy a casar con ella. Y le digo, muy bien. Le digo, ¿vos sos servicial? ¿Qué va a ser servicial? Es un cómodo de primera que pasa de que lo sirva la madre a que lo sirva la esposa. Pero digo, pero es la misma pregunta, porque San Pablo dice que el amor es servicial. Y le pregunto a la novia, ¿vos tenés en cuenta el mal? Le digo, ¿vos amás a tu novio? Y me dice, claro que lo amo, con todo mi corazón lo amo. Muy bien, le digo. Digo, ¿vos tenés en cuenta el mal recibido? Ah, no. Se acuerda de todas y cada una de las que él le hizo. Y tiene razón en todas, ¿eh? Pero tenemos un problema, que el amor no tiene en cuenta el mal recibido. Y entonces, a la misma pregunta, me dice que sí y me dice que no. ¿Y por qué? Porque no tiene conciencia, porque confunde la sinceridad con la veracidad. Y la veracidad tiene que ser crítica, supone un discernimiento. Y entonces, la consagración supone el tomar conciencia, en primer lugar, de dónde está la renuncia, que decimos otra vez, no está ni en los bienes materiales, ni en las cosas exteriores, ni en los compromisos legítimos que uno tenga en el orden familiar, el orden laboral, el orden social, sino que tiene que ver con el juicio propio y la voluntad propia. Y a esto queremos renunciar para ser plenamente libres, para identificarnos con la voluntad de Dios, de esa manera descubrir nuestra vida como una vocación y una misión, para poder decir yo soy valioso a los ojos del Señor, y de esta manera poder hacer una verdadera consagración. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Vieron que esta semana, que ya está terminando, si no me equivoco, termina mañana, la semana de conocimiento de sí mismo que estamos haciendo, incrementó las oraciones, tiene varias, ¿sí? Nosotros ahora vamos a terminar, si les parece, con las letanías de la Virgen, pero bueno, vieron que estamos rezando también las del Espíritu Santo, y el Ave Maris Stella, y el Magnificat. Ahora, cuando pasemos a la segunda semana del conocimiento de María, también va a variar. Hacemos las letanías de la Virgen y después le pedimos al Padre que nos dé la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Escúchanos. Dios Hijo Redentor del mundo,
ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, Ruega por nosotros. Madre de Cristo, Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, Ruega por nosotros. Madre Purísima, Ruega por nosotros. Madre Inviolada, Ruega por nosotros. Madre Virgen, Ruega por nosotros. Madre Inmaculada, Ruega por nosotros. Madre Amable, Ruega por nosotros. Madre Admirable, Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, Ruega por nosotros. Madre del Creador, Ruega por nosotros. Madre del Salvador, Ruega por nosotros. Virgen prudentísima, Ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, Ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, Ruega por nosotros. Virgen poderosa, Ruega por nosotros. Virgen clemente, Ruega por nosotros. Virgen fiel, Ruega por nosotros. esclava del Señor, Ruega por nosotros. trono de sabiduría, Ruega por nosotros. causa de nuestra alegría, Ruega por nosotros. vaso espiritual, Ruega por nosotros. vaso honorable, Ruega por nosotros. vaso insigne de devoción, Ruega por nosotros. rosa mística, Ruega por nosotros. torre de David, Ruega por nosotros. torre de marfil, Ruega por nosotros. casa de oro, Ruega por nosotros. arca de la alianza, Ruega por nosotros. puerta del cielo, Ruega por nosotros. estrella de la mañana, Ruega por nosotros. salud de los enfermos, Ruega por nosotros. refugio de los pecadores, Ruega por nosotros. consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros. auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros. reina de los ángeles, Ruega por nosotros. reina de los patriarcas, Ruega por nosotros. reina de los profetas, Ruega por nosotros. reina de los apóstoles, Ruega por nosotros. reina de los mártires, Ruega por nosotros. reina de los confesores, Ruega por nosotros. reina de las vírgenes, Ruega por nosotros. reina de todos los santos, Ruega por nosotros. reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros. reina asunta a los cielos, Ruega por nosotros. reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros. reina de la familia, Ruega por nosotros. reina de la paz, Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Perdónanos, Señor. Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Descienda sobre todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.